Bienvenido, estudiante, a esta clase. Bienvenido al inicio de esta travesía para dilucidar temas sobre la ética. Esta materia se llama Seminario 3 y vamos a hablar a lo largo de estas 16 semanas, esta travesía que vamos a llevar juntos de manera virtual, utilizando pues herramientas nuevas, porque bueno, quiero contarte que además de compartir contigo esta materia. En este momento yo estoy como docente recibiendo o formando parte de los más o menos 3.000 docentes de Venezuela que estamos tomando un diplomado sobre preparación se llama diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Es decir, las, pa- el aula virtual que compartimos en nuestro instituto ha tenido cambios. Obviamente ustedes no lo van a ver porque están comenzando conmigo, pero ha tenido cambios y he ido utilizando todas las herramientas que he estado aprendiendo en este diplomado para compartirlos contigo. Parte de ese aprendizaje es hacer este video y algunas otras actividades que vamos a ir haciendo a lo largo de todo el semestre. Estas 16 semanas voy a compartir contigo temas, digamos, controversiales, que generan diatribas y algunos conceptos encontrados entre la sociedad, y algunos piensan cosas sobre un tema y otros piensan otra cosa. Y bueno, la idea de esta materia es hacer debates, es que podamos llevar a cabo conversaciones que nos permitan llegar pues a una conclusión quizás que podamos llegar todos. Obviamente no hace falta estar de acuerdo, simplemente que cada quien tenga su propio concepto de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta materia. Se llama ética, como habrás visto en el horario que te enviaron o cuando te inscribiste. Básicamente, este concepto te lo voy a compartir en una presentación que hice para ti. Acá pues simplemente estoy haciéndote una presentación de la materia. eh, el, el programa del cual te comenté se llama Universidad en Casa y tiene como base el aprendizaje dialógico interactivo. Bueno, como saben, por supuesto, estamos en el Instituto Universitario de Seguros. Yo pues aquí les quise dejar mi imagen para que, bueno, me conozcan. Y bueno, comencemos entonces a comentar sobre nuestra materia. Estudiaremos 7 unidades. Aquí les presento un extracto del plan de evaluación. Uy, estas cosas pasan cuando es en vivo. Entonces, bueno, tenemos 7 unidades, de las cuales la primera unidad tiene que ver con los orígenes de la ética y el estudio de la moral, las fuentes de la moralidad, los actos humanos y la conciencia moral. La segunda unidad, vamos a hablar sobre lo que es la ética y el derecho y cómo la ética y el derecho son o no instrumentos de la moral. También vamos a hablar sobre la dignidad humana y los derechos humanos en esa unidad. En la unidad 3 vamos a hablar sobre política, gobierno, Estado, socialismo o capitalismo. En la cuarta unidad, ética y religión, y lo que tiene que ver con la moral en este tema, pues una moral dualista quiere decir con dos posiciones en función de las 5 religiones más importantes del mundo. No quiere decir que no haya más, solo que son las más importantes y donde hay más seguidores. Luego vamos a hablar del valor de la vida y vamos a ver allí 3 unidades que tiene que ver con el valor de la vida en función de cómo otras personas pueden atentar contra la vida. Otra vertiente de cómo el hombre puede atentar contra sí mismo. Y la otra visión tiene que ver con el manejo del material genético de los seres humanos. Y una cuarta que olvidé es todo lo que tiene que ver con la conducta sexual y pues la orientación sexual. En la sexta unidad vamos a hablar sobre lo que es la moral familiar y la familia y cómo ha cambiado la familia a lo largo de los años.
Y la última unidad es el Código de Ética del Profesional del Seguro. Entonces, estas 7 unidades las vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Vamos también a tener unos encuentros sincrónicos. Sincrónicos quiere decir que vamos a vernos pues presencialmente, aunque sea a través de nuestro celular. Vamos a utilizar la herramienta de Telegram para estos encuentros sincrónicos. Están estipulados los días miércoles de 6:30 a 7:30 de la noche. En ese momento voy a estar con ustedes conectada para conversar con ustedes, para que me hagan las preguntas que requieran, una vez que yo comparta con ustedes los temas que vamos a ir conversando a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, bueno, esa hora es para ustedes hacer todas las preguntas que quieran y pues obviamente conversar sobre lo que ya estamos trabajando en la semana. Vamos a tener 4 pruebas parciales y actividades en cada una de las unidades. Cuando te digo 4 pruebas parciales, van a ser pruebas que van a tener diversos porcentajes, por eso no los coloqué acá, y esas actividades, cada una va a tener un peso porcentual muy probablemente casi igual a una prueba. Yo te invito a que toda la materia hagas los ejercicios que te indico. Bueno, entonces aquí te comento que la ética es una palabra que viene del griego ethos y significa formas de ser o carácter. Y la ética estudia principios que tienen que ver con el deber ser y con lo que debe ser la conducta humana y con las reglas morales pues, que se derivan de la ética. De alguna manera te podría decir que la ética es como estática. ¿Y por qué digo que es como estática? Bueno, porque a lo largo de los años y de los siglos, incluso antes de que nosotros existiéramos, ya las normas éticas existían. Y son normas que indican cómo algo es bueno o es malo, o algo está bien o aceptado por la sociedad. Entonces, esas normas, digamos que como que no cambian. ¿Qué es lo que ha cambiado a lo largo de la historia? Bueno, entonces acá te comento que lo que cambia es la moral, porque la moral tiene que ver con las formas o costumbres que tiene una sociedad para aceptar o no esa ética. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. La homosexualidad desde que existe el mundo existe. Y hace años atrás, o por lo menos en la Edad Media, era visto así casi como que lo peor que puede pasar y casi que los mataban en la hoguera por ser homosexuales, ¿sí? A lo largo de la historia, ese concepto ha ido cambiando. Ha habido cada vez más aceptación. ¿Quiere decir que el concepto de homosexualidad ha cambiado? No, pero sí, porque sigue siendo exactamente una orientación sexual. Incluso dejó de ser una enfermedad mental, por lo cual es aceptada como una condición humana, simple y llanamente. Entonces, la moral se deriva de la palabra latina moralis y que eso tiene que ver con que es relativo a las costumbres. Ciertamente las costumbres tienen que ver con la sociedad, pero sin embargo cada ser decide qué hacer con esas normas. Y cuando digo así entre comillas normas, es porque la sociedad siempre nos va a imponer unas normas, siempre nos va a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que ver con lo que hacemos, ¿verdad? Y la moral tiene también que ver con los ideales, con los valores, con lo que consideramos que está bien visto por la sociedad. Y generalmente, si nos desviamos un poco de lo que la sociedad espera de ti, entonces te dice que tú puedes estar haciendo algún acto que no sea moral. Aquí entonces te comparto algunas diferencias y semejanzas de este concepto. La ética, como te comenté anteriormente, es una ciencia que se basa en el deber actuar, cómo se debe actuar. Y la moral son las reglas del comportamiento que usamos en la vida diaria. Es decir, la ética y la moral van juntas. Es decir, son algo así como que interdependientes, porque una depende de la otra. Si conozco la ética, voy a poder funcionar en esa sociedad. Hay normas éticas que son universales, pero definitivamente en la moral, cada país de alguna forma
tiene su manera de mirar o de utilizar ese concepto de ética o ese concepto sobre el tema que sea, digo, homosexualidad, en este caso la transexualidad, que es un tema bastante nuevo, o cómo el derecho hace que la moral o se conjugue o no con la ética, pues, porque a lo mejor un juez puede decidir que alguien vaya a la cárcel y de repente moralmente no es lo adecuado, como hay ciertas cosas que pueden ser un poco divergentes en ese sentido. De las diferencias y semejanzas, lo que quiero compartir contigo es que la moral tiene que ver con valores que son relativos a la sociedad y que se comparten y que pueden cambiar de acuerdo a la época en que vivimos. Eh, Tiene que ver con imposición de normas y costumbres. La ética tiene más que ver con la reflexión. Sin embargo, también tiene que ver con conceptos universales aceptados por la humanidad, ¿ok? La ética es una ciencia descriptiva y normativa, una disciplina normativa, y la moral es una disciplina descriptiva, normativa porque te dice que debes hacer, y descriptiva en el sentido de que es como las formas en que hacemos que se cumpla esa ética, ¿no? Entonces, pues quizás en muchos momentos vemos que el concepto de ética y de moral se utilizan casi como si fuesen un mismo concepto, pero ciertamente no son, son como complementarios. La ética es como primero y luego viene la moral, que hace que podamos cumplir la ética, ¿sí? Aquí les comparto una imagen que me llamó mucho la atención porque definitivamente así funciona la ética y la moral. Somos como ese niño que está allí o ese joven que está en el medio y piensa, pienso, actúo, siento. Y por eso te comparto esta frase. Lo que piensas, lo que te hace actuar y a veces lo que sientes se rige por la ética y la moral. ¿Cuántas veces te has planteado, tengo que hacer esto? Así como puse en la primera lámina un diablito y un angelito que te dice cómo debo hacer las cosas o qué va a pensar la gente de mí. Cada vez que tú te plantees y digas qué va a pensar la gente de mí, estás en presencia de la ética y de la moral. Por lo cual nadie escapa de la ética y la moral nunca. Obviamente tú vas a decidir como ser individual qué es lo que vas a hacer, pero es siempre un camino de dos vías. Solemos juzgar cada uno de nuestros actos por lo que hemos aprendido desde niños. Y pues eso nos acompaña para bien o para mal en nuestra vida cotidiana. Yo sé que esta travesía de estas semanas va a ser bien interesante porque los temas son apasionantes todos. Esta realmente es una de las materias que yo más disfruto dar y pues espero que tú también me puedas acompañar y disfrutes como yo esta asignatura. Para mí es un gusto acompañarte, como te dije al inicio, y pues quiero en este momento que vivimos en una pandemia a nivel mundial, quiero que pienses que eres importante para muchas personas, así que cuídate, utiliza el tapabocas cada vez que salgas, cada vez que estés fuera de tu casa y lávate las manos tantas veces como sean necesarias para que estés sano, saludable y podamos seguir juntos como en esta Venezuela que estamos construyendo. Quiero agradecerte estos minutos y quiero decirte que puedes contar conmigo todos los miércoles y cada vez que necesites a través del canal de Telegram voy a compartir contigo a la brevedad el enlace para que me sigas en ese canal y podamos estar en contacto. Es un placer enorme para mí ser tu profesora y bueno, buscaré la manera de que nos podamos conocer, así sea por esta vía. Un gusto. Feliz tarde.